se filtra en la iglesia, que no emana de la palabra de Dios, es destructivo, y lo vuelvo a decir, es diabólico, es obra del diablo. Así es que tengamos cuidado, blindemos nuestra vida personal, la vida de la iglesia, de una manera especial. Estos tiempos que nos han tocado vivir a nuestras generaciones son tiempos muy complicados. Son tiempos en los que yo no me esperaba que en las ciudades grandes en México se pudiera manifestar algún tipo de persecución, pero el Estado está haciendo persecución ya a la iglesia cristiana. Lo digo con cuidado, pero también lo quiero decir fuerte y claro, ¿no? Hay conceptos que ya nos han sido prohibidos predicar en los púlpitos de las iglesias. Muchas de esas cosas tienen que ver con la moral. Entonces la inmoralidad se le está dando rienda suelta. Y entonces no podemos predicar desde los púlpitos situaciones como, pues a ver si no me oyen, me van a tener que ir a llevar mis dulces a San Miguel. Hablar de homosexualidad disfrazado de ideología de género, ¿no? Términos muy actuales. Eso ya lo tenemos prohibido. ¿Libertad de qué, perdón? No oí bien hasta acá. Libertad de género. Tanto que a los niños se les está enseñando que desde chiquitos pueden decidir qué ser. Eso es abominación. Eso para Dios es abominación y no es posible que esté sucediendo eso. Y la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Las cosas son tal cual las creó Dios. De ahí no nos apartemos, no nos desviemos. ¿Cuáles son las necesidades que tiene la iglesia en este tiempo? Y nos vamos a enfocar hacia un tema particular. No voy a abarcar mucho porque es muy extenso, pero sí quiero animarles, quiero despertar en ustedes el deseo de ir más allá, de buscar más información al respecto, pero tenemos que meternos en los ministerios que tenemos en la iglesia y tratar de ver que estos ministerios sean ministerios efectivos, eficaces, contundentemente propicios para la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Cada iglesia local es una entidad viva, como cada miembro de los que estamos aquí. Tenemos una forma de pensamiento, una forma de filtrar las cosas que se nos llegan, que tenemos como información. Tenemos hábitos, como cada uno de nosotros tenemos hábitos de alimentación, hábitos de sueño, hábitos de diversión. Cada iglesia tiene sus propias características, porque son parte del cuerpo de Cristo. Tiene rasgos muy peculiares, muy interesantes. Y fíjense una cosa, en las familias tenemos rasgos físicos que nos identifican. Ah, ya veo a fulano de tal y fulano de tal. Son familia porque se parecen. La iglesia del Señor, cada iglesia local, tiene esas mismas características. Se distinguen por ciertas cosas, por su forma de alabar,
por sus características en cuanto a algo que se llama, se me fue la palabrita, es una palabrita muy eclesiástica, su liturgia. Cada iglesia local se caracteriza por su liturgia, la forma en la que hacen las cosas, el orden del día, ¿no? El orden del programa que hacen, ¿sí? Hay quienes empiezan diciendo una oración, la bienvenida, un canto de bienvenida, nos saludamos como hermanos, tenemos más tiempo de alabanza, nos preparamos para la prédica, la escuela dominical, la cena del Señor. ¿Cada qué tiempo celebra la cena del Señor la asociación? Cada mes, y seguro primer domingo del mes, ¿no? Sí, ¿verdad? Porque a mí me gusta eso. Es característico de ciertas comunidades. Así nos identificamos. Y entonces la iglesia hermana que está en Oaxaca, que está en otro lugar de la región, sabe que pues, si quiero tener comunión con los hermanos y celebrar la cena, pues ya sé que el primer domingo de mes, si llego allá, van a celebrar la cena del Señor y tienen los mismos horarios más o menos. Es característico de la iglesia porque somos un cuerpo, somos una entidad viva, respiramos juntos, nos alimentamos, nos reunimos para celebrar. Dicen algunos por ahí, fuera del ámbito cristiano, que la iglesia evangélica es una iglesia muy fiestera. Algunos sí, algunos no, pero sí, nos gusta celebrarnos. Nos reconocemos los cumpleaños, ¿verdad? ¿Sí? Y a lo mejor hasta hacemos una comidita cada mes para celebrarlo. ¿Sí? Sí, no me equivoco, son de los mismos también. Y hay diferentes ministerios, pero ministerios o áreas de servicio a veces no son todo lo bueno que pudieran parecer. Les voy a platicar algo que sucedió hace muchos años, por ahí en los 90 y tantos. Un pastor bautista escribió un libro que se llamó ¿Cómo guiar una iglesia con propósito? ¿Se acuerdan de ese libro? Sonó mucho, se vendió muchísimo y después vinieron las secuelas, ¿no? Una iglesia con propósito, un ministerio con propósito, con tal de vender más libros. Este libro enseñaba un proceso de crecimiento de la iglesia, un proceso de atender a ciertas áreas, ministerios, formas, para procurar un crecimiento saludable en la iglesia. Pero, el pero que tuvo esta situación fue que este texto prácticamente fue, tuvieron algunas iglesias la intención de copiarlo tal cual fue escrito por su autor. Cada lineamiento, cada situación, cada curso, cada elemento que incorporaba el pastor Rick Warren, así se pronuncia, ¿verdad? Lo trataron de copiar tal cual. A mí me tocó ver de cerca la destrucción de una iglesia local, de una de las iglesias bíblicas, de las primeras iglesias bíblicas en Puebla, por haber intentado copiar al pie de la letra todo lo que se escribió en ese libro. El pastor tuvo el mal tino de querer obligar a la iglesia que se desarrollara de esa manera. A algunos les funcionó, a algunos no les funcionó, y a los que no les funcionó, la iglesia empezó a dividirse, se empezaron a ir los hermanos,
no me gustó cómo se está haciendo esto, adiós. Los ministerios deben de ser pertinentes a la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Que deben de ir siempre de acuerdo a la necesidad que tiene la iglesia. Si alrededor de esta comunidad no hay necesidad alimentaria, sería absurdo que pusiera un comedor público y gratuito en la puerta, como les platiqué de aquella iglesia al sur de la ciudad de Puebla. Si en esta comunidad tienen un hospital económico y de buena atención, sería absurdo que pusiera yo un dispensario médico. No sería útil. No estaría yo beneficiando a la comunidad, o no estaríamos beneficiando como iglesia a la comunidad, que es de lo que se trata, que la iglesia impacte la comunidad en la que se encuentra. Aquí viene y tiene mucho que ver los dones que hemos recibido. ¿Por qué no leemos un poquito? Vamos a Primera de Pedro 4:10, ¿me acompaña? Primera de Pedro 4:10. ¿Ya la tienen? ¿Alguien me quiere ayudar con la lectura con voz fuerte y potente? Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que recibido, díselo a los otros como buenos administradores de la forma. Gracias de Dios. Está un poquito opaco, pero se alcanza a leer. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Existen diferentes áreas de ministerio, como el servicio, la evangelización, la enseñanza, la adoración, para que las iglesias puedan desarrollar programas que ayuden a proveer a las necesidades de sus miembros. ¿Hay hermanos de escasos recursos en esta comunidad? Seguramente sí. ¿Se han repartido despensas para apoyar este aspecto? Seguramente sí, porque es parte del trabajo. ¿Hay algún ministerio de visita a la cárcel? No sé, tal vez no ha sido necesario. Pero cada ministerio debe de ir enfocado a suplir la necesidad de los miembros de la congregación. Y podríamos enlistar muchos ministerios, tantos como la iglesia identifique de acuerdo a sus necesidades. No sé si alguien me pueda hacer una lista así verbal de qué ministerios tiene esta comunidad, esta congregación. Evangelismo. ¿Qué más? Apoyar el momento de los descansos. Centros de rehabilitación, ok. Con los AAA, ok. Llevamos 3. ¿Qué más? Ok. Ahora vamos aquí adentro un poquito. La adoración, la predicación de la palabra, visitar a los enfermos.
Tenemos ministerio con los niños, ¿verdad? Enseñanza a los niños, escuela dominical o no sé cómo le llamen. Perdón, pastor. Oración. Oración. Hay alguien que dirige esto particularmente como un ministerio. Y hay necesidades que la iglesia tiene, enfermos, necesidades de trabajo, necesidades de muchas cosas. Y ahí está el equipo de oración, orando o divulgando las necesidades para que la comunidad ore. Pueden existir muchísimos ministerios, pero nos podemos encontrar en dificultades si no identificamos qué ministerios debemos desarrollar para ser eficaces o, utilice una palabrita que es pertinentes, que debe ser enfocado en lo necesario justamente para la iglesia, para la congregación. Me ha tocado observar de una manera muy de cerca algunas iglesias que pues quieren fundamentar o quieren fundar o poner los cimientos de un crecimiento rápido a través de establecer ministerios cuando no hay necesidad de esos ministerios. ¿Sí? Lo que decíamos, qué absurdo sería poner una mesa de alimentos cuando la comunidad no tiene necesidad de alimento. ¿Sí? Y si lo hay, pues hay que hacerlo, ¿no? Qué absurdo sería que se parara junto al predicador una personita haciendo lenguaje de señas cuando no hay un sordomudo que tenga esa necesidad. Estaría de más, ¿no? ¿A dónde vamos? A esto le podemos llamar inutilidad de esfuerzos. Es como si para regar el pasto de aquí afuera fuera necesario traer cubetas del baño. Hay una pileta ahí donde está la llave del agua, ¿no? Pero qué inútil sería si el pasto fuera sintético. No es necesario. ¿Y esto qué representa? Una pérdida de tiempo, una pérdida de esfuerzos, una distracción de esfuerzos que se podrían aplicar hacia otro ministerio que verdaderamente es útil en las iglesias. Muchas veces invertimos esfuerzos en áreas que ni siquiera son necesarias para la iglesia. Ahora, cuidado, no estoy diciendo que nos deshagamos de algún ministerio. No, no se trata de eso. Pero sí que nos animemos a hacer un análisis para entender las áreas de mayor urgencia y mantener las que ya existen, pero sin quitarle atención a las urgentes por atender a las que no son tan urgentes. ¿Sí estoy siendo claro a esto? Esta es una de las cosas que evitan que la iglesia se fortalezca. Cuando estamos invirtiendo esfuerzos donde no es necesario. Cuando por hacer una cosa distraemos la atención de otra que es verdaderamente necesaria. Yo considero en forma personal que el ministerio de oración es medular en la iglesia, porque esto sostiene todo lo demás. Ay, pero si no hace nada más que orar. Sí, es porque sostiene lo demás. Y si el ministerio de oración requiere, voy a decirlo porque me imagino, ¿no? Requiere de un espacio en el salón del templo, en el recinto del templo, y que normalmente no son a horas de trabajo, sino son a horas ya tardecito. Pues bien, convendría tener un poquito de café, un poquito de pancito, algún bocadillo para mantenernos, y más si hacemos una velada de oración. ¿Cuándo fue la última velada que se hizo aquí? No sé. Pero son elementos, perdón, vigilias de oración.
son elementos que son parte de la necesidad. Muchas veces son colaboraciones de los mismos miembros, ¿no? Fulanito, sutanita se encargan de tener las galletitas, el cafecito, o algún guisadito, alguna cosa. Pero muchas otras veces es necesario que el recurso salga de la tesorería de la iglesia. Si este ministerio de oración es importante, no le voy a quitar para darle a un ministerio que no tiene utilidad alguna, no tiene caso. ¿Sí me explico? Tenemos que esforzarnos, tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en lo que es verdaderamente menester para la iglesia. Sí, mi hermano. Algo que la iglesia no necesite. Acabo de poner un ejemplo. La iglesia no lo necesita como tal. No es el tiempo. Puede existir un ministerio, como acabo de mencionarlo, de tener una persona traductora o intérprete del lenguaje de señas, ¿sí? Para sordomudos. Pero si no tenemos en la comunidad sordomudos, ¿para qué? ¿Sí me explico? Y eso implica capacitación, actualización de muchas cosas. Tengo un primo que es sordomudo y él hoy es terapeuta de sordomudos a través del lenguaje de señas. Y compartiendo con él en alguna ocasión, me decía que es muy difícil conectar las comunidades de sordomudos con la iglesia, a menos que haya alguien que entienda del asunto, ¿no? Entonces ese sería un ministerio inútil si no tenemos en nuestro alrededor una comunidad de sordomudos, ¿sí? Un ministerio hacia invidentes, por ejemplo. Si no tenemos en la comunidad invidentes, no tendríamos por qué estar inventando o teniendo de atraer la visión de un ministerio para invidentes. Sería un desperdicio. Ahora, ya las iglesias tienen algunos ministerios andando, funcionando, pero es importante que identifiquemos cuáles son esos ministerios que requieren verdaderamente atención para empujarlos, impulsarlos, inyectarles de lo que sea necesario para que funcionen eficazmente. A eso se le podría llamar mayordomía eficaz en cuanto a la administración de ministerios. Pero vayamos a nuestro texto, nuestro texto que leímos, Primera de Pedro 4:10. La frase que dice, buenos administradores de la iglesia de Dios. Esto se refiere a la responsabilidad que hay en los creyentes, en cada uno de nosotros, de usar sabiamente los dones y talentos que hemos recibido de Dios para servir a otros y glorificar a Dios a través de ese servicio. Y no solamente los dones y talentos, ¿sí? Vamos a lo material, los recursos económicos que la iglesia administra deben de ser canalizados de la mejor manera. Y si hay necesidades, pues enfocar por ahí el asunto. Ese es un asunto interno de la iglesia, pero sí el apoyo hacia los ministerios que hay, que verdaderamente funcionan, deben de ser absolutamente eficaces para fortalecer a la iglesia para estos tiempos. En nuestro texto se nos anima a poner estos dones al servicio de los demás, actuando como buenos administradores, dice el texto, ¿no? De la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Ahora, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios se refiere, sabemos la definición, es un favor inmerecido. Y este favor inmerecido se manifiesta en los dones espirituales, en talentos, en oportunidades para ejercerlos o practicarlos de una forma eficaz. Muchas veces nos esforzamos por
hacer un ministerio que sabemos que la iglesia necesita, pero por alguna razón no está teniendo fruto. Por alguna razón no está llegando a cubrir absolutamente la necesidad de la congregación en ese particular aspecto. ¿Qué está pasando? Está pasando que no hemos identificado que es un ministerio que puede ser muy eficaz, pero no lo estamos impulsando de una manera correcta. Cuando tenemos la gracia de Dios, ese favor inmerecido que nos ha sido transmitido a través de dones, talentos, oportunidades para poder ejercerlos. ¿Cuál es el propósito de los talentos? Edificar a la iglesia, fortalecerla. El cuerpo de Cristo debe de recibir todo lo necesario para desarrollarse de una manera eficaz. Hay gente que está orbitando, tratan de imaginarse un sistema planetario y planetas orbitando alrededor del Sol, que es esta comunidad. Y se la pasan dando vueltas sin acercarse. Vamos a dejar el ejemplo de los planetas. La gente que está allá afuera sabe que aquí hay una comunidad cristiana que en sus principios tuvo problemas para ser aceptada en este lugar, como sucede la mayoría de las veces. Pero algo les atrae, pero no se animan a dar el paso de acercarse. ¿Por qué? Porque habiendo un ministerio de evangelismo, no se impulsa de la manera correcta para alcanzar a aquellas personas que están curiosos por saber qué es lo que está sucediendo en ese lugar. Curiosos por saber qué es lo que está transformando en las vidas de esas personas que van a ese lugar. Y no se animan a decir, eso que tienes tú, enséñamelo, dámelo para también disfrutarlo, ¿no? También ser parte. Muchas veces sucede así. En una conferencia hace años sobre liderazgo precisamente, perdón por seguir excusando la expresión, pero finalmente a esto llegamos. Había el testimonio de un pastor que tenía ya como 20 años o 15 o 20 años con la iglesia en cierta comunidad. Y un día salió a correr, él vivía en la casa pastoral, y salió a correr, a hacer ejercicio a los alrededores. Y se topó con una persona, conoció a esta persona, y empezaron a intercambiar la plática. ¿A qué te dedicas? Ah, mira, yo soy doctor. ¿Tú qué eres? Mira, yo soy pastor y soy pastor de la iglesia fulana. ¿Que hay una iglesia cristiana aquí? Le dice. Sí, yo soy el pastor que está en tal lugar. Hasta ahora me entero. Si no, yo ya hubiera ido desde cuándo. ¿Qué pasaba ahí? No había una actividad de divulgación adecuada. No estaba teniendo la iglesia presencia en esa comunidad. Y la gente ni sabía. Sabía que había un lugar ahí que llegaban gente, pero no sabían qué pasaba exactamente. El evangelismo no estaba siendo eficaz. La actividad de divulgación, de presencia, no estaba siendo eficaz. Muchas veces con el simple hecho de que la gente sepa, aquí hay una iglesia cristiana en tal dirección, eso es suficiente con atraer a la gente. Y no nos damos cuenta. Mucha gente orbitando por ahí, vecinos, familia, el de la tiendita, el mecánico de a la vuelta. Muchas veces no saben cómo acercarse, porque algo que en el ser humano opera prácticamente siempre es tener miedo a lo desconocido.
Mucha gente no se acerca porque tiene miedo. No saben qué onda. O se imaginan. Y esas cosas que se imaginan están muy lejos de la realidad. Y por esa razón no se acercan. ¿Qué tendríamos que hacer? Ser buenos administradores de los ministerios que el Señor ha establecido en la iglesia para alcanzar a la comunidad. ¿Cuál es el propósito primario en la iglesia de alcance? Les voy a decir. Son nuestras familias. ¿Cuántos tienen familias no creyentes? Ahí está el propósito principal. Pero son más duros de pelar que otra cosa, ¿eh? ¿Verdad, Lucy? Sí, porque ya nos conocen. Y el siguiente nivel de interés y de alcance es la comunidad alrededor de la congregación, del centro de encuentro, del centro de congregación. El texto dice que debemos de ser buenos administradores. ¿Quién es suficientemente bueno en el ministerio que el Señor le encomendó? Con los dones que el Señor le ha encomendado. Creo que nadie. No podemos ser lo suficientemente buenos. Siempre vamos a quedar a deber un poquito más. Y siempre hay algo más que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Hacernos llegar de las herramientas, de capacitarnos. Pero no podemos ser malos administradores. No podemos ser todo lo buenos que debiéramos, pero no podemos ser malos administradores de los dones que por gracia el Señor nos ha otorgado. Tal vez podríamos decir, no soy buen administrador. Sí podemos tener la obligación de hacernos buenos administradores. No hay opción. Hablábamos hace rato de la necesidad de capacitarnos, de aprender cada día más, es nuestra obligación como líderes. Como iglesia tenemos que desarrollarnos más y más cada vez para ser buenos administradores de la gracia de Dios. La administración de la gracia de Dios se manifiesta en el servicio. Todos sabemos que esta es la primera parte en la que nos podemos empezar a desarrollar, en el servicio. ¿Pero servicio en qué? Híjole, ayúdenme a enumerar algún área de servicio. Rapidito, la que venga a su cabeza. La limpieza es lo primero que viene a la mente. Cuando llegué al seminario, llegué y había un programa de becas. El seminario lo pude pagar, gracias a Dios, a través de becas. Y había una actividad que una querida hermana me enseñó a desarrollar, que era de limpieza. Pero no de cualquier tipo de limpieza. En ese entonces el seminario impartía clases por la tarde, hay todavía un programa vespertino, y venía mucha gente de fuera y entonces los baños que estaban cerquita se convertían en baños públicos. Y cuando se trató de repartir trabajo becado, ¿qué creen que me tocó hacer? Entonces llega mi hermana Tere, Lucy, ¿la conoces? Fue mi primera maestra en el seminario. Ella era la encargada de la intendencia en el seminario. Ahí había que recurrir para obtener artículos de limpieza, escobas, trapeadores, todo lo necesario. Y fue mi primer maestra en el seminario. Hermano Edgar, aquí está su escoba, aquí está su cepillo, su detergente, su jerga, su no sé cuántas cosas me dio, y se hace así. Y se puso ella a limpiar todo. Así como yo lo hice, así lo va a hacer usted. Ella administró
correctamente su actividad, su trabajo, y me transmitió a mí la forma en la que había que hacerse. Ya después le puse un poquito más porque quería que mi trabajo estuviera bien hecho, ¿no? Porque era para mi beca. Y entonces se desarrolló un bonito trabajo y creo que más pronto de lo que me esperé. Yo pensé que a la eficiencia me la iban a premiar con más trabajo, pero no, la eficiencia me la cambiaron por otro trabajo en un tiempo prudente. Pero se quedó una buena forma de hacer las cosas. Pude mejorar un poquito lo que mi hermana Tere me enseñó. Y de eso se trata. Tenemos que ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, utilizando los dones recibidos para edificar a nuestra comunidad de creyentes y para el bien de la comunidad donde nos encontramos como iglesia local, de la sociedad en general. Lo he dicho varias ocasiones y lo vuelvo a repetir, la iglesia existe aquí para impactar a esta comunidad en la que se encuentra. Y el desarrollo de la iglesia, por ende, va a impactar a la comunidad alrededor. Acabamos de comentar de la visión que tuvieron algunos en el pasado y que se han convertido en ministerios hermosos y muy potentes, muy poderosos. Pero necesitamos empezar por ser buenos administradores de la gracia de Dios. Porque esta gracia se manifiesta de diversas maneras, muchas maneras. Cada creyente tiene un don, por lo menos, o talento muy particular para usarlo en beneficio de los demás. ¿Y saben qué es interesante? Que tenemos la capacidad de crear, de imaginar, de adicionarle un poquito más a eso que ya estamos haciendo. Cada uno de nosotros somos capaces de hacer un poquito más allá, esforzarnos un poquito más, de recorrer 100 metros más que los que nos tocó recorrer, solo para mejorar, ser mejor administrador. Un buen administrador de la gracia de Dios debe de reconocer cuáles son los dones y talentos que le han sido regalados por Dios. Por eso les preguntaba al principio, ¿qué dones el Señor le ha entregado? No vamos a hacer un estudio de los dones espirituales, pero sí quiero enfocarme a esto, que debemos de ser buenos administradores. Porque utilizar estos dones para servir a otros nos sirve para construir la iglesia de una manera correcta, fortalecerla. Si como un engranaje embonamos perfectamente bien, aplicando lo que el Señor nos ha permitido aprender o hacer, se convierte en una maquinaria que no necesita más que un poquito de aceite para que camine de una manera correcta. Y eso somos nosotros, cada uno de nosotros somos un engrane, un diente de ese engrane o de esos engranes. Y debemos de embonar de una manera correcta. Pero tenemos que aprender para qué estamos en el engrane, qué es lo que nos va a permitir estar ahí para empujar el otro diente del otro engrane. ¿Sí me explico? ¿Qué dones tenemos? ¿Qué habilidades tenemos? ¿Qué talentos nos ha dado el Señor para ponerlos al servicio de Él primeramente a través de su iglesia y actuar con responsabilidad, con fidelidad en el uso de los dones? ¿Cómo es esto? ¿Cómo
actuamos con responsabilidad y fidelidad en el uso de los dones. Háblenme de algún ministerio o algún don que tenga alguno de ustedes. Evangelismo. ¿Ok? Es un talento, es una habilidad, pero entra en lo que estamos hablando, ¿sí? Un músico, ¿cómo manifiesta su responsabilidad? Tú tocas la batería. No se te dio de la noche a la mañana, ni tienes la habilidad porque se te ocurrió y ya. Te llamó la atención, te gustó y empezaste a prepararte. Y no creo que lo hayas dejado ya ahí con lo que aprendiste en un momento dado. Tienes que ensayar, y más cuando se trata de un instrumento que pocos bateristas he visto que cantan, en los que tienes que utilizar tus 4 miembros y tu voz, y hasta tu cabeza para hacer señas. Sí, también, sí. Entonces está todo el cuerpo involucrado en esa actividad, en ese talento que Dios te ha dado. ¿Cuál es tu responsabilidad en fidelidad al Señor en el uso de tu talento? Seguirte preparando, ¿sí? No sé si veas tutoriales en YouTube o tengas algún maestro que te está fogueando más, pero es necesario, así en cada área y ministerio de nuestra vida. Tenemos que mejorar. Si queremos ser buenos evangelistas, tenemos que aprender a ser buenos evangelistas. Y a lo mejor hasta asistir a cursos de evangelismo o uno mismo desarrollar un curso de evangelismo. Esto es bien interesante. La mejor manera que tenemos para aprender es enseñando. Así es que búscate tu alumno de batería para que te desarrolle. Hay que buscar alumnos de evangelismo para traer herramientas, de qué manera, estrategias de evangelismo. No se puede evangelizar de la misma manera a híjole, ¿qué se les ocurre? Me voy a un ejemplo, Córdoba, Veracruz. Ahí me tocó conocer la zafra. ¿Saben qué se hace antes de cortar la caña? ¿Cómo? Se quema. Se quema. Y conocí a un muchacho que era cortador de caña. Cuando salía de cortar la caña, salía negro, de tizne, todito, todito, todito. Y él tenía pena de acercarse. Pero pues yo ya lo tenía en la mira. El Señor ya lo tenía en la mira y tenía yo que acercarme a él. Y tuve que encontrar la manera de que no hubiera un obstáculo para acercarme. Son estrategias. No me fui a tiznar, para estar igual que él. No, fue lo contrario. Fue esperarlo a que fuera a su casa, invitarlo, y ya una vez bañado, limpiado, ya no tuvo problema. Se acercó y escuchó. Tenemos que aprender formas para ser buenos administradores de la gracia de Dios. ¿Y saben qué? Con esto le damos gloria a Dios en nuestro servicio. Por otro lado, Dios ha puesto en las manos de los líderes de las iglesias, de pastores, de ministros, de predicadores, la figura de diácono, no sé si les sea familiar, es un servidor en la iglesia, servidores en la iglesia en general. Dios ha puesto en sus manos muchos bienes, y no solo los materiales o económicos. Ha puesto en sus manos estructuras completas, organizaciones completas.
Instituciones como las escuelas y universidades que les mencionaba hace un rato, hospitales. Que surgieron de ministerios de la iglesia, ministerios locales, de áreas de servicio de la iglesia. Y ahí está, se desarrollaron. No tenemos la menor idea, queridos hermanos, de la magnitud de las consecuencias que puede tener el que acudamos a este llamado de ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando el Señor nos llama y nos entrega un don en particular, una habilidad, es como aquel que recibió los talentos, ¿no? Que fue y lo enterró. ¿Qué pasó con él? Seguramente se arrepintió. ¿Qué pasó con el que lo puso a trabajar? Se le dio más. Entonces, tomando esos ejemplos de la Escritura, ¿qué debemos hacer con los dones y talentos que el Señor nos ha dado? Ponerlos a trabajar. Ponerlos a trabajar porque seguramente el Señor nos va a permitir que se perfeccionen en nosotros. Y eso va a resultar en un mayor beneficio a la comunidad de la iglesia. Mayor edificación para los hermanos, para la iglesia y muchas otras cosas más. Es una forma de prepararnos como iglesias fuertes, que no se vean disminuidas por la inversión de recursos, tanto económicos como humanos, en áreas que no lo requieren. Me regreso a eso. Tenemos que pedir mucha sabiduría al Señor para que no invitamos, no nos esforcemos donde no es necesario. Y por el contrario, esforcémonos, apoyemos esos ministerios que están floreciendo y que necesitan más y más apoyo. Eso sería como tener buen tino, ¿no? En las decisiones. Eso sería apoyar de una manera anticipada al fortalecimiento de la iglesia. Siempre y cuando no nos olvidemos que es Dios el que da todas las cosas. Mateo 16, 18, por favor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta roca no es el Papa, por favor. Esta roca no es Pedro. Esta roca es esa piedra angular, la piedra que los edificadores rechazaron, la piedra del fundamento. Sobre esa roca estamos construyendo, estamos edificando. Dice aquí que las puertas del Hades, la maldad, el infierno no prevalecerá contra ella. Queridos pastores, hermanos, es una responsabilidad muy grande estar caminando, cuidando, proveyendo de todo lo necesario a la comunidad de la iglesia. Es un paquetote. Decía aquel, no quisiera estar en sus zapatos, hermano. Pues ya los está cansando. Pero para nuestra tranquilidad, mas no para nuestra comodidad,
La iglesia está sostenida por el Señor. Estoy convencido que la iglesia es el mayor celo del Señor. Y les voy a poner en una posición complicada. Lo complicado es que si el Señor nos da dones, nos provee de recursos, nos da todo lo necesario para guiar a su pueblo de una manera correcta, hagámoslo y hagámoslo cada día mejor. El problema radica en que no nos convirtamos en siervos flojos, que no hagamos nuestro ministerio porque nos confiemos en que el Señor va a cuidar de la iglesia bajo cualquier circunstancia. No, no es eso lo que quiere el Señor. El Señor quiere iglesias fuertes, verdaderamente fuertes, para resistir los embates que se vienen. Y para eso necesitamos capacitarnos, proveernos de todo lo necesario. Esto que en este par de días el Señor me ha permitido compartirles, pues ha sido el resultado de observar a lo largo de algunos años lo que en la iglesia del Señor y en la iglesia universal, me refiero, ha estado sucediendo. He leído algunas cosas que me han impactado. Hay un libro que quisiera recomendarles, también que escribió un autor que se apellida Schwartz. Este libro se llama El crecimiento natural de la iglesia. Es un manual muy bonito que nos enseña cómo identificar esas fugas de esfuerzo y enfocarlas hacia el punto más conveniente, el más adecuado, para fortalecer el crecimiento de la iglesia. Algunos puntos que quisiera tocar para dar cierre a esta oportunidad que el Señor me ha permitido de estar con ustedes. Son cosas que han provocado dolor en la iglesia durante mucho tiempo y cada vez es más frecuente la falta de unidad, la falta de comunión. Es muy importante la comunión, la unidad en los miembros de la iglesia. Esto fomenta la colaboración, porque ¿cómo voy a venir a limpiar con el hermano que no le caigo bien? ¿Me explico? Tenemos que enfocarnos mucho también en la unidad, en la comunión. No sé, creo que sí lo comentábamos, se celebran los cumpleaños, por lo menos se felicitan. El domingo se menciona a lo mejor quién cumplió años o no. ¿Sí? Normalmente lo hacemos. Fomentemos la unidad al respecto, esa comidita mensual que podemos organizar para convivir en familia. No dejemos de hacerlo. Son formas para fortalecernos en la unidad. Tenemos que prepararnos para el futuro. Desafíos vienen todos los días. Formas de allegarnos de los recursos, hay muchas maneras. Tenemos que prepararnos, pero principalmente en el área más importante, que es el área espiritual. No dejemos de leer la palabra de Dios, no dejemos de hacer un devocional diario, no dejemos de acudir cuando se nos convoca alguna actividad en particular para escuchar un poquito más, algo nuevo, o algo que ya escuché pero de una manera diferente. Nos nutre. ¿A cuántos no nos ha pasado que leemos un pasaje en las Escrituras 1, 2, 3 veces, 10 veces, y cada vez el Señor nos habla de una manera diferente? La esencia ahí está, es la misma, pero el Señor nos transmite al corazón de una manera diferente. Y terminando con esto, todo lo que acabamos de hablar, ayer y hoy,
todo absolutamente. Me vuelvo al principio. Si no regresamos al fundamento que es Cristo Jesús, no sirve. Decía un querido hermano, director de un ministerio muy bonito, de enseñanza, él decía, todo sería basura. Así. Si no tenemos como fundamento a nuestro Señor Jesucristo. Y en todo esto, al final de todo, y perdón pastores si me lo dejé al final, pero es importante enfatizar la importancia del cuidado pastoral. Y esto viene en dos sentidos. El cuidado del pastor a sus ovejas, a la congregación, a la comunidad, y el cuidado de la iglesia, de la comunidad, de su pastor o de la familia pastoral. Todos los esfuerzos que se estén haciendo, si no hay un líder local en esta comunidad, sano, sabio, que dedica su tiempo a la lectura, a la enseñanza, tenemos que cuidar ese aspecto también. Y de esto podríamos hablar muchas cosas. Podríamos hablar del área económica, del área física, de la salud. Podríamos hablar de los chismes. No se da, ¿verdad? Y mucho menos chismes hacia el pastor, ¿no? Qué feo predicó el pastor hoy. O ya me estaba durmiendo. Perdón por los que dormí en el transcurso de estas horas. Pero bueno, las razones son evidentes. En resumen, esto que acabamos de platicar estos 2 días, que se derivó del título de su conferencia, de su convención, o no sé cómo se le llamó, convención, tenía como título Edificando Iglesias Fuertes y Preparadas. Y yo le añadía, regresando al origen, al fundamento, para buscar equiparnos con recursos, herramientas necesarias para crecer en fe, fortalecer las estructuras que ya hay, desarrollar nuevos ministerios pertinentes para la iglesia, meramente necesarios, idóneos para la iglesia local, y prepararse para los desafíos que vienen en un futuro muy cercano, si no es que ya algunos lo estamos viviendo. Todo mientras se mantiene el foco en Jesucristo como nuestro fundamento y la palabra de Dios como nuestra guía definitiva. Creámoslo, es verdad, es la palabra de Dios. Vamos a terminar orando, por favor, si me